Bien, entonces vamos a hablar sobre el ángulo que se forma cuando tenemos dos rectas en nuestro plano, ¿sí? Cuando dos rectas tienen pendientes diferentes, en algún momento, en algún punto, se van a cruzar, ¿sí? Y automáticamente van a formar cuatro ángulos, como vemos aquí en la figura. No importa dónde está este punto donde se cruzan, siempre van a aparecer cuatro ángulos. Ahora, de estos cuatro ángulos que se forman, tienen la característica que aquellos que son opuestos por el vértice van a ser iguales. Es decir, que pierde mi cursor. Que este ángulo va a ser igual a este de aquí y este de abajo va a ser igual a este de arriba, ¿sí? Por las mismas características de la figura que se está formando. Esto es un tema que ustedes debieron tratar en el segundo semestre, ¿no? En geometría, la posición de los ángulos y sus características. En este caso, pues, son ángulos opuestos por el vértice y su característica es que son iguales, ¿ok? Entonces, estos ángulos, pues, van a depender su tamaño. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Son iguales. Por consiguiente, para estar sobre la misma recta, por ejemplo, aquí donde está la E, ¿sí? Pues tendría que ser el ángulo suplementario a estos 45 grados, o sea, aquel que hace que juntos sumen 180. Y lo mismo va a pasar aquí abajo, ¿ok? Entonces, tenemos esa condición de los ángulos iguales. Siempre vamos a tener un ángulo agudo y uno obtuso. La única excepción que podríamos encontrar es cuando ambos ángulos sobre un mismo lado de una de las rectas sean de 90 grados, ¿sí? Entonces tendríamos cuatro ángulos idénticos, pero sería la única excepción. En todos los demás casos siempre tendremos un ángulo agudo y un ángulo obtuso, es decir, de más de 90 grados. Por tal razón, nuestro ángulo que se forma entre las dos rectas, o mejor dicho, el que vamos a considerar como ángulo entre dos rectas, es de estos dos que se forman el menor, es decir, el ángulo agudo, ¿sí? En todos los casos. Cuando hablemos del ángulo entre rectas, recuerden, consideraremos el ángulo agudo que se forma. Ahora, ¿cómo vamos a obtener o a saber cuánto mide o cuánto vale ese ángulo? Bueno, obviamente tenemos que partir de la inclinación que tiene cada una de nuestras rectas. Entonces, vamos a trabajar con una figurita donde estas rectas las prolongamos hasta que crucen con nuestro eje X. Y entonces podremos observar el ángulo de inclinación que tiene cada uno de mis rectas. A partir de esos ángulos tenemos varias opciones, ¿no? Pero vamos a trabajar primero gráficamente aquí un poquito. Vamos a dibujar aquí en el punto de intersección una línea que sea paralela al eje X, o sea, como si el eje X yo lo arrimara hasta este punto de intersección. Me va a quedar algo así. Cuando yo observo esto, puedo notar que entonces estos ángulos que yo tenía aquí abajo se repiten aquí en la figura.
Entonces mi ángulo que tenía con el eje X también es este mismo. Y el ángulo de la otra recta, beta, pues va a ser también todo este otro ángulo completo de aquí. Este amarillito. Entonces aquí podemos notar que puedo saber cuál es el ángulo que separa estas dos rectas si conozco Sí. los ángulos de inclinación de cada uno. ¿Cómo lo puedo saber? Pues simplemente mediante una diferencia de estos ángulos, ¿sí? Entonces, mi ángulo gamma sería beta menos alfa, o sea, al ángulo obtuso le restamos el ángulo agudo y tengo el ángulo comprendido entre las dos rectas. Aquí solo quiero hacer una observación. Este ángulo no me define la inclinación de ninguna de las dos rectas, ¿eh? Me habla de la separación, del ángulo que se forma entre ellas, pero ya no me refleja la inclinación que tienen cualquiera de las dos rectas. Yo puedo encontrar el mismo ángulo entre rectas en rectas que tengan una posición diferente a la que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista que nuestro ángulo de inclinación siempre será el que estamos refiriendo al eje X, ¿ok? Bien, entonces este sería lo que hemos visto aquí gráficamente, ¿verdad? El ángulo que se forma entre las rectas y la manera más fácil o directa de obtenerlo, que es conociendo el ángulo de inclinación de cada una de ellas. Obviamente lo vamos a ver también con el ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, como ya vimos que es la diferencia de dos ángulos, ¿verdad? La trigonometría nos establece una propiedad para la tangente de la diferencia de los ángulos, que es esta, ¿sí? Esto es ya, por definición, es una fórmula que vamos a tomar. Entonces, la tangente de esa diferencia de los ángulos es la tangente de un ángulo menos la tangente del otro entre 1 más la suma del producto de las tangentes, ¿sí? Y me dirían, bueno, ¿y para qué quiero esta formulota si puedo sacarlo directamente de la resta de los ángulos? Bueno, porque esta fórmula me lleva a que yo pueda trabajar con las pendientes, porque recordemos que por definición de la pendiente, ¿sí? Pues es justamente la tangente del ángulo de inclinación. Entonces quiere decir que esta expresión, la trigonometría que yo tengo aquí para la diferencia de ángulos, la tangente de la diferencia de ángulos, la podemos reemplazar y la podemos sustituir por pendientes. Y en lugar de ser tangente de beta, puede ser la pendiente de esta recta y la pendiente de esta otra recta, ¿sí? Y transformar mi fórmula mediante esta sustitución en la siguiente, ¿sí? Entonces tengo que la tangente del ángulo entre las rectas va a ser igual a la diferencia de las pendientes entre 1 más el producto de ambas pendientes. Ahora aquí también quiero hacer una observación. Estas líneas que están a los lados tienen un significado. ¿Qué significan estas líneas? ¿Alguien se acuerda? Valor absoluto. Positivo siempre, ¿no? El valor absoluto, ¿verdad? Que quiere decir que no importa lo que me dé estas operaciones de adentro, siempre lo consideraré como un resultado positivo, efectivamente. Entonces, como tienen el valor absoluto, no importa a qué recta yo le llame 1 o a qué recta yo le llame 2 para hacer esta diferencia, puesto que siempre
consideraremos el valor absoluto, o sea, el resultado positivo. ¿Ok? Vamos a los ejemplos. Entonces ya tenemos las posibilidades. Ahora conocemos que podemos calcular si conozco los ángulos y que puedo calcular si conozco las tangentes. Entonces vamos a trabajar con ello. Me dice primero, determinar el ángulo entre las rectas que tienen como pendientes M1 igual a 3, M2 igual a menos 2. Ok, entonces voy a dibujar aquí mi gráfica. Aquí yo no conozco exactamente en qué parte del plano está la recta. Simplemente la represento para ver su inclinación, ¿sí? Y para dibujarla, pues me auxilio de la pendiente, ¿sí? Que esto es lo que tú me preguntabas la vez pasada, Rubén. Yo puedo dibujar una recta, en este caso, sin saber su posición exacta en el plano, pero bueno, la puedo representar para ver su inclinación a través de las pendientes. Y en este caso, esta primera recta que tiene una pendiente 3, ¿sí? Quiere decir que la Y cambia 3 mientras la X cambia 1, porque eso es 3 enteros. Eso es como que, o sea, aquí abajo hubiera un 1. Entonces yo veo que mi Y, si tomo este punto para iniciar, la Y aumenta 3 mientras la X aumenta 1. Entonces mi recta pasaría también por este punto y yo puedo dibujarla por ahí. Me quedaría algo como esto. Vamos a ver la otra recta, la recta 2. Para la recta 2 tiene una pendiente menos 2, que quiere decir que la razón de cambio de las variables es para la Y disminuye 2, mientras la X cambia 1. Entonces, tomando un punto de referencia, puedo ver que si disminuyo la Y en 2 y aumento la X en 1, pasaría por este punto. Y entonces, uniendo estos puntos y prolongando, bueno, puedo tener también la otra recta. Y entonces veo que se cruzan y que forman también entre ellas un ángulo, ¿sí? Que es el que vamos nosotros a encontrar. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula que habíamos nosotros transformado para las pendientes y vamos a sustituir estos valores. Sustituyendo, entonces tendremos que 3, nada más hay que tener mucho cuidado con los signos al sustituir, menos la pendiente 2 que es negativa, entonces sería menos menos 2, y abajo 1 más 3 por Pro- menos 2. Profe, Sí, dime. sí, disculpe, tengo una duda en cuanto a la representación en el plano cartesiano. ¿Por qué está así? ¿Cómo así? ¿A qué te O refieres con sea, así? que en los... Cuando usted marca que la M1 es 3 y la M2 es 2, o sea, las medidas de la recta de los puntos, digamos, las coordenadas de los puntos que unen el segmento de la recta, ¿cómo usted, digamos, puede poner como sea, nada más con que Sí, generen el... sí, porque como no conozco ningún punto particular de la recta, no puedo saber cuál es exactamente su gráfica, ¿sí? Entonces yo lo único que estoy haciendo es graficar una recta en cualquier lugar del plano observando su pendiente, nada más, ¿sí? Si yo tuviera un punto o conociera por lo menos un punto de la recta, entonces sí, tengo que ubicar en el plano ese punto y a partir de ese punto ver cómo cambia mi pendiente para que quedara en el lugar exacto, ¿sí? La recta. Pero en este caso, como les mencioné antes, al no conocer con certeza ningún punto de ninguna de las dos rectas, lo que hago únicamente es dibujarlas observando sus pendientes
para que yo pueda observar también el ángulo que se cruza sobre ella, perdón, entre ellas. ¿Sí? Pero estas rectas tanto podrían estar aquí en esta posición como conservando la misma posición entre ellas, más hacia la derecha, más hacia arriba o más hacia abajo. ¿Sí me explico? Si yo pudiera tomar este punto de intersección y arrastrarlo sobre el plano, podría mover la figura en cualquier parte del plano y mantendrían su misma posición relativa a una recta respecto de la otra. ¿Ok? Lo que yo no puedo asegurar ahorita es que sea esta su ubicación en el plano, porque como dices tú, y los puntos, no me dieron ningún punto, no conozco ningún punto. ¿Sí? No sé si me explico. Únicamente estoy ahorita observando la inclinación de ambas. ¿Sí? Sí. Bien, entonces volvemos a la sustitución. Nos resta nada más hacer las operaciones. ¿Sí? Arriba se vuelve positivo, sería 3 más 2. Y abajo 1 menos 6. Aquí les decía yo, sí es importante tener cuidado con los signos, porque aunque al final tenemos el valor absoluto, antes de llegar al final del valor absoluto, sí me va a alterar el resultado si yo no tengo ese cuidado de utilizar los signos correctamente. ¿Sí? Entonces, aquí me va a quedar, en la parte del numerador me va a quedar un 5, y en el denominador 1 menos 6 me va a quedar menos 5. ¿Sí? Lo que indica que sería menos 1, pero como es el valor absoluto, entonces tomamos solamente 1. ¿Sí? Entonces la tangente del ángulo entre las rectas vale 1. Ahora, yo no quiero saber la tangente del ángulo, yo quiero saber el ángulo. Entonces necesitamos utilizar nuestra tangente inversa para obtener el valor del ángulo. Entonces, usando la tangente inversa, voy a tener que el ángulo es igual a la tangente inversa de 1, o sea que de la calculadora veo que mide 45 grados. Es decir, el ángulo que está aquí, este ángulo agudo, mide 45 grados. ¿Sí? Ok, entonces este sería uno de los casos en que podemos calcular nuestro ángulo entre las rectas a partir de las pendientes de las mismas. Vamos a ver un siguiente caso. El ángulo entre las rectas, cuando conocemos sus ángulos de inclinación, siendo alfa de 60 grados y beta de 137 grados. Los dibujamos de nueva cuenta. No conozco sus posiciones exactas, ¿verdad? Entonces simplemente las dibujo partiendo del eje X para ver sus ángulos y pues buscando obviamente que se crucen aquí cerca, ¿no? Para poderlo observar. Porque si esta recta yo lo hubiese graficado por aquí, pues el punto de intersección me hubiera dado más abajo y me dificulta un poquito más la gráfica. Entonces, bueno, aprovechando precisamente que no conozco las posiciones exactas, pues yo las puedo ubicar donde me sea conveniente, ¿verdad? Siempre y cuando respetando sus ángulos de inclinación, es decir, sus pendientes. Bueno, entonces, como conocemos sus ángulos de inclinación, pues podemos hallar el ángulo que se forma muy fácil solamente por la diferencia de los ángulos. Y en este caso, pues sería 137 menos 60 y me daría un ángulo de 77 grados. ¿Sí? Que si vemos en la imagen, pues se confirma justamente este ángulo tiene 77 grados. Entonces, ya tenemos dos posibilidades, ya vimos
dos opciones, una cuando conozco las pendientes, otra cuando conozco los ángulos. Pero puede suceder que no conozca yo exactamente los dos pendientes o los dos ángulos. Puede ser que yo conozca ahora sí los puntos por donde pasan cada una de estas dos rectas. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver si vemos la diferencia. Ahora sí, conociendo los puntos, sé exactamente en qué parte o en qué posición del plano están mis rectas. ¿Ok? Ahora, no tengo las pendientes, no tengo los ángulos, pero sí tenemos los puntos. Y nosotros ya aprendimos la semana pasada a calcular las pendientes y los ángulos de inclinación a partir de los puntos del plano. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es hallar las pendientes para cada una de las rectas. Recordamos la fórmula de la pendiente y2 menos y1 entre x2 menos x1 y hacemos la sustitución para cada una de las rectas. Para la recta AB tendríamos y2 es 1, y1 sería 3, luego x2, que está bien, sería 1, y x1, que sería 2. Los signos negativos provienen de la fórmula. ¿Sí? Pues haciendo las restas tengo menos 2 entre menos 1, lo que me daría una pendiente 2. Y para la otra recta tengo que no, perdón, aquí no cambié el nombre de la recta. Para la recta, la pendiente CD, utilizando los otros puntos, sería 0, menos 2, 0 y 2. Y para X tendríamos 3 y 0. ¿Sí? 3 menos 0. Entonces mi pendiente sería de menos 2 tercios. Conozco entonces ahora sí las pendientes y aquí tengo dos opciones. Una, encontrar los ángulos con la tangente inversa y hacer la diferencia, o bien ir a la fórmula y utilizar las pendientes y posteriormente hallar la tangente inversa. Yo prefiero esta última porque me va a propiciar menos errores, puesto que no voy a acortar los valores si la tangente no me da, si el ángulo no me da un número exacto, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la fórmula, las pendientes, y vamos a sustituir, como hicimos en el primer ejemplo, donde tenemos la primera pendiente es 2, menos de la fórmula, y luego la siguiente pendiente que es menos 2 tercios. En la parte inferior, en el denominador, pues hacemos también la misma sustitución, pero recordando que aquí es un producto. ¿Sí? Haciendo las operaciones, bueno, va a ser muy frecuente que al ser pendientes se nos presenten fracciones. Y para sumar las fracciones necesitamos utilizar siempre el común denominador. Entonces, en este caso, como tenemos 3 y 1, mi común denominador va a ser 3. Y el 2 lo convertimos a tercios multiplicando por 3. Sería 3 por 2, 6. De tal forma que menos por menos 2 se vuelve más 2. Y me queda 6 más 2 tercios. En la parte del denominador, lo mismo, el entero pues son 3 tercios. Y 2 por menos 2 sería menos 4. Y ya podemos reducir. 6 más 2 es 8 tercios. 3 menos 4 es menos 1 tercio. Y aplicando la
ley de del producto de los extremos y medios, ¿verdad? Sería 8 por 3 y menos 1 por 3, donde vemos que los 3 se pueden entonces simplificar y me queda 8 entre menos 1, o sea, sería menos 8, pero como es valor absoluto, el resultado es 8. La tangente del ángulo vale 8. Entonces, calculando la tangente inversa directamente de la calculadora, voy a obtener que el ángulo que estoy buscando entre las dos rectas es de 82.87 grados aproximadamente. ¿Sí? Y bueno, lo vemos también aquí en la gráfica que yo la usé con GeoGebra, ¿verdad? Y vemos que nos confirma el dato, nos confirma la información. ¿Okay? Entonces, estamos viendo también que tenemos la posibilidad de calcular el ángulo entre las rectas a partir de conocer los puntos por donde esta pasa. ¿Sí? Siguiente ejemplo. La recta tiene como pendiente 1 o menos 1, creo es. Y la recta S tiene un ángulo de inclinación de 35 grados. Entonces aquí conocemos una pendiente y un ángulo, o sea, otra posibilidad de combinación de datos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener entonces las pendientes. Vamos a conocer las pendientes. Tenemos una que tiene un ángulo de inclinación de 35, la otra una pendiente de menos 1, su cambio en X es 1 y su cambio de Y disminuye 1, pues quedarían más o menos así. En algún lado del plano, no sabemos exactamente dónde. Entonces vamos a calcular la pendiente de esta recta de la cual solo conocemos su ángulo de inclinación. Sabemos que la pendiente es de la tangente del ángulo, entonces directo de la calculadora vemos que la tangente de 35 grados es 0.7 y ya podemos irnos a la fórmula para sustituir los valores de las pendientes. Haciendo la sustitución de menos 1, lo que pasa es que aquí se junta con el signo de igual y tiende a confundir, es menos 1 y menos 0.7, que es la que acabamos de encontrar, entre 1 más menos 1 por 0.7. De ahí que en el numerador me queda menos 1.7, en el denominador 1 menos 0.7. Haciendo la diferencia, me queda menos 1.7 entre 0.3, lo que me da 5.67. Usando la tangente inversa, nos vamos a encontrar entonces de la calculadora que mi ángulo mide 79.99 grados, o sea, prácticamente 80 grados, ¿sí? Que es el ángulo agudo que se forma entre las dos rectas. Recuerden, aquí tenemos otro ángulo, son muy cercanos, pero este no mide menos de 90, este mediría entonces 100 grados, ¿sí? Entonces, Profe, sí, ¿de dime. dónde sacó el 0.7? De la tangente de 35, Ok, ok, ok. ¿sí? Por definición, acuérdate, la pendiente es la tangente de su ángulo de inclinación, ¿sí? Bien, entonces esta es otra situación que nos podemos encontrar donde conocemos una pendiente y un ángulo, ¿sí? Igual
podría yo conocer un ángulo y dos puntos. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues encontrar esa pendiente que me falta, así como hicimos en el caso anterior, ¿sí? Que sería justamente este otro ejemplo, ¿no? Un ángulo de inclinación de 120 grados y una recta, dice, pasa por el origen y el punto 1,2. Entonces, vemos la recta que tiene un ángulo de inclinación de 120 grados y otra recta que pasa por el origen y por el punto 1,2. Entonces vamos a hallar nuestro ángulo, que sería este, entre las dos rectas. De nueva cuenta, necesitamos hallar entonces la pendiente para ambas rectas, ¿sí? Y bueno, si lo vemos en nuestro plano, aquí tenemos la representación, la podríamos observar aquí gráficamente, sacar las pendientes de la gráfica, pero las vamos a obtener también analíticamente. Entonces, para mi pendiente 1 sería la tangente de 120 por sustitución directa de la definición, y en la calculadora me da menos 1,7 y algo más, ¿verdad? Para la siguiente recta, tendremos entonces, por diferencia de las coordenadas, 2 menos 0, porque recuerden que las coordenadas del origen son 0, 0, ¿sí? Y 1 menos 0, lo que me da una pendiente 2. Teniendo las pendientes, pues vamos entonces a nuestra fórmula, que ya conocemos, y hacemos nuestra sustitución. Vemos que la fórmula se ve muy aparatosa, pero pues realmente es muy sencilla, ¿sí? Cambiando los valores sería menos 1,732 menos 2 entre 1 más menos 1,73 por 2, donde entonces tenemos menos 3,732 entre 1 menos 3,46 aproximadamente. Acuérdense que luego aquí pues vamos omitiendo, o sea, al no tener un valor exacto, ese es el detalle, que los decimales nos van a ir acarreando luego ciertos errorcitos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos 1 menos 3,46, sería 3,732 entre menos 2,46, lo que nos daría un ángulo de 1,51 aproximadamente, 1,52. ¿Sí? Perdón, no un ángulo, la tangente del ángulo, ¿sí? Ahora, vamos a hallar el ángulo, ¿cómo? Con la tangente inversa de esta magnitud. Entonces, porque esta sería una escala, usando la tangente inversa tenemos 56,6 grados, ¿sí? Y vemos que, pues sí, efectivamente aquí me da una aproximación de 56,57, o sea, estamos muy cerquita, ¿verdad? Por decimales, les digo cuestiones aquí de los redondeos, tenemos el valor, pero sí tenemos que estar muy cerca, o sea, no puede ser que me dé 58 grados y es demasiado lo que estoy cambiando, ¿no? Tenemos que estar en el orden de los decimales, ¿ok? Bien, entonces creo que este es nuestro último ejemplo, efectivamente. Profe, ¿puede retroceder a la otra diapositiva? Es que no terminé de copiar. Gracias. Ah, claro.